Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Volvamos a leerlo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia, dando gracias por su bondad, por su misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que usted hoy hablará en nuestra vida. Hoy necesitamos, Señor, más allá de poder entender, necesitamos, Señor, poder realmente comprender el propósito de su palabra para nuestra vida. Poder ponerla en práctica en nuestra vida. Porque es la manera y la forma, Señor, en cómo los cambios son realizados en nosotros. Le pedimos y le rogamos nos ayude. Nos dé la capacidad, Señor, para poder de esta manera captar cada palabra y cada enfoque que usted nos dará. En el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos y esperamos, Señor, ser bendecidos en una forma especial para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Puede sentarse, Dios le bendiga. Deme un momentito, aquí hace más calor que donde usted está, así que tengo que tratar de paliar esto, si no, creo que ayer bajé 5 kilos. Yo no sé cuántos bajó usted, pero es increíble, ¿no? Hace calor, estamos en verano. Las cámaras no me siguen, así que no hay problema. Parece que llega algo ahí. Bien, vamos a hablar y por supuesto seguimos en esta temática. Estamos hablando de avivamiento, pero dentro de esta temática empezamos el día domingo pasado con este tema, levantando manos santas, en la segunda parte que tomaremos. Estamos tratando con aquello que es el espíritu de oración, el espíritu de oración. Y eso es muy importante poder entenderlo. En el momento que nace el espíritu de oración en el corazón humano, en el creyente, es una señal real de un inminente avivamiento. O sea, cuando nace en su corazón libremente, sin presiones, cuando nace en su corazón el espíritu de oración, el deseo de orar, de buscar a Dios, de estar en presencia de Dios, es inminente un avivamiento. Cuando veamos al pueblo que en cualquier momento o lugar empiezan a sentir la necesidad de orar, es Dios en realidad quien pone eso allí en el corazón, y eso es una señal del avivamiento. Ahora, hemos leído por supuesto el libro de Timoteo. Y en nuestro último mensaje que dimos el domingo pasado, cuando Pablo escribía a los jóvenes predicadores y les hablaba, por supuesto, y les decía que oraran en todo lugar levantando manos santas al Señor. Tratamos, por supuesto, con aquel espíritu de la oración que prevalece, la oración que está delante de Dios, que cuando los hombres y las mujeres prevalecen con Dios, esa es la clave de lo que es el avivamiento. Quiero ahora mencionar de alguna manera lo que impide tener el poder para prevalecer con Dios.
O sea, lo adverso, lo que impide que nosotros podamos estar en presencia de Dios constantemente y por supuesto la respuesta de Dios hacia nuestra vida. Vimos que la señal que marca nuestra habilidad para prevalecer con Dios se encuentra por supuesto en el libro de Salmos, cuando lo leíamos, Salmo 24, versículo 3, cuando dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Eso es lo que dice este salmo. Cuando vamos al Salmo 66, versículo 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pongo estos dos versículos que son sumamente importantes. O sea, si permitimos que el pecado en nuestras vidas esté, si permitimos entonces el pecado en nuestras vidas, esto nos impedirá absolutamente que nuestra oración llegue a Dios. Aquí es donde tenemos que comenzar a entender algo importante. Cuando encontramos, por ejemplo, esa palabra en la Biblia, iniquidad, usualmente significa voluntarioso. O sea, significa que es algo voluntario. No es algo presionado. No es como caer en la tentación. Es algo voluntario. Esto implica entonces que estamos obrando en nuestras fuerzas, en nuestra propia voluntad. Y toda comunión con Dios es imposible, ya que hay pecado. Y eso significa que hay pecado no juzgado en nuestra vida. Esto es obvio si consideramos, por supuesto, el carácter de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? La Biblia dice que este es el mensaje que hemos oído. Cuando habla primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Debemos entender esto. O sea, si decimos que tenemos comunión con Él, tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, cuando nosotros voluntariamente pecamos, estamos separándonos voluntariamente de Dios. Dios le habla a su pueblo y le habla a través de Isaías. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo sé que va a ser difícil que guarde toda esta información en su mente ahora y en su corazón, pero ojalá pueda entender lo que queremos enfocar. Vemos entonces que las manos que se levanten a Dios cuando, por supuesto, llegamos al monte del Señor, al monte de la oración, o cuando buscamos su presencia, deben ser manos santas. No dijo nadie amén. Bueno, entiendo eso. Cuando vamos a la presencia de Dios y cuando, por supuesto, entramos en esa presencia de Dios y oramos al Señor, lo que nosotros debemos levantar son manos santas. Y esto implica toda la vida del creyente. O sea, Dios nos dice, como le dijo a su pueblo, tal como le habló a su pueblo en la antigüedad, en Isaías capítulo 1, versículo 15, dice: cuando extendáis vuestras manos, mire, cuando extendáis vuestras manos, yo, dice, esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, dice, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, aquí nos da la respuesta que Dios no oirá nuestra oración si hay pecado voluntario en nuestra vida. Vemos entonces aquí que era una situación que ellos podían remediar. O sea, el pueblo de Israel podía remediar esta situación, tal como ahora nosotros también, usted y yo, podemos remediar esta situación. Quiere decir entonces que si hay algo en nuestra vida que permitimos
pero que Dios no permite, en el sentido de que Dios no está de acuerdo con ello, entonces tenemos que inmediatamente eliminarlo, porque si no, entonces eso estará restringiendo o deteniendo el fluir de Dios hacia nuestra vida, o el canal para que Dios pueda responder a nuestra oración. Eso significa simplemente que el avivamiento no puede venir a nuestra vida porque hay algo que lo restringe. Pero es ahora, como lo fue entonces, una situación que puede ser solucionada, una situación que puede ser cambiada. El mensaje continúa allí en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 16, y le habla al Señor. ¿Qué le dice? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Es simple, directo. O sea, la sangre para limpiarnos, hermano querido, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa sangre nos purifica, esa sangre nos santifica. Y hoy está disponible para nosotros y podemos aplicarla a nuestra vida al confesar nuestros pecados ante el Señor. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire esto. Si conservamos algún pecado en pensamiento, en palabra, en obra, no podemos pretender orar hasta que ese pecado sea confesado y nos hayamos arrepentido. Porque Dios dice en su palabra, y eso no podemos olvidarlo, allí en Isaías 1:13: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, dice el Señor, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. O sea, Dios está diciendo acá que no sirve absolutamente de nada que hagamos algo de lo que acostumbramos a hacer para Dios si hay pecado en nuestra vida. Tales oraciones, de acuerdo a la palabra de Dios, no solo son ineficaces, sino que son un insulto para el trono de la santidad de Dios. Y es un insulto porque el Señor es mayor aún que cualquier ser humano. Y si tuviéramos, hermano querido, que acercarnos delante del soberano, no iríamos con ropas rotas o sucias, sino que nos presentaríamos realmente como debemos presentarnos, como mucho más que presentarse ante un presidente o un rey terrenal. Tenemos que presentarnos de la mejor manera, con manos santas, limpias, con nuestra vida santificada por Dios. Eso es lo que debemos hacer. Cuando en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 8, habla, y es dirigido por supuesto a los santos, y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, está hablando aquí, está hablando de confesar nuestro pecado, de arrepentirnos de nuestro pecado. Sería una pregunta absurda, pero debo hacerla: ¿ha pecado usted? Y esto sería más absurdo todavía. Dice: ¿ha pecado en esta mañana? Es increíble cómo pecamos. Pero nosotros lo damos por, no, Dios me conoce, Dios sabe que soy así, Dios sabe que soy débil, Dios sabe que yo soy así. Todo pecado debe ser confesado ante Dios. Escúcheme. Ahora, el hecho de haber nacido de nuevo no necesariamente te hace lo suficientemente puro para aparecerte en su monte santo o presentarte delante del Señor e interceder por el pueblo de Dios. Trataré de explicarle esto.
Debe haber la santidad manifestada en la vida si vas a prevalecer delante de Dios. Así que vamos a tratar de esta manera con aquellas cosas específicamente que están impidiendo la oración en nuestra vida. Primeramente, quiero marcar lo que es idolatría, la idolatría. Yo sé que usted inmediatamente dice, no, pastor, yo no soy idólatra. Y sobre todo los que salieron del catolicismo dicen, no, yo gracias a Dios, ya con eso terminé, se fue. Gracias a Dios no soy idólatra. Espéreme. Además de los pecados generales, hablando de todo lo que es pecado, hablando de la iniquidad, también tenemos que ver que hay pecados específicos que están mencionados especialmente en las Escrituras y que son tremendamente grandes y barreras para la oración que prevalece. Y esos pecados deben ser cuidadosamente observados. O sea, no hay cosa que Dios odie más que la idolatría, porque la idolatría hace a Dios lo que no es. Escúcheme bien. Algunos de los ancianos de Israel estaban en idolatría y Dios tuvo que hablarles. Ezequiel capítulo 14 versículo 3. Y le dice: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Dónde habían puesto sus ídolos? En su corazón. Y han establecido, dice, el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo de modo alguno consultado por ellos? Mire esto. Dios con toda resolución volteará su rostro de todos aquellos que acarician ídolos. Dios volverá su rostro de todos aquellos que acarician ídolos. Someterse, en otras palabras, a una correcta relación entre el soberano, entre el Dios todopoderoso y el que suplica, en este caso nosotros, es la base de toda oración. Ahora, la idolatría niega todo este hecho. Cuando hay idolatría en el corazón de un hombre, de una mujer, no busca a Dios, no tiene comunión con Él. ¿Cómo podemos esperar, usted y yo, hermano querido, que aquel a quien nosotros profesamos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, cómo podemos esperar que nos otorguen nuestras peticiones cuando Él ve en nuestro corazón lo que desafía a su supremacía? O sea, si hay algo en tu vida que es más importante que Dios, es un ídolo. Lo vuelvo a decir, si hay algo en tu vida que es más importante que Dios, es un ídolo. Ahora, ¿cómo puede entonces Dios, a quien tú dices amar más que a tu casa, más que a tu tierra, más que a tu esposo, más que a tu esposa, más que a tus hijos, más que a ti mismo, cómo puede Dios honrarte si Él está viendo algo en tu vida que desafía su señorío? Recordemos cuando oramos. Recordemos algo. Pablo le habla a los hebreos en el capítulo 4 versículo 13 y le dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Yo quiero que vayas, ojalá, acumulando esto en tu vida. Un ídolo puede ser definido como cualquier persona o cosa que le ha robado el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual Jesús dijo que la codicia es idolatría. Una persona que no da sus diezmos a la casa de Dios es porque ese diezmo se ha convertido en su Dios.
Él no puede venir delante de Dios y ofrecerse a sí mismo con ese ídolo en su corazón. Tú no puedes decirle a Dios: Señor, te voy a servir, cuando en realidad tú no estás sirviendo a Dios, sino te estás sirviendo de Él. Cuando una relación con un amigo o con un familiar está causando que nuestra vida espiritual mengue, podemos estar seguros que esa persona se ha convertido en un ídolo, ya sea tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tus hijos, quien sea. Cuando igualmente estamos buscando primero nuestros intereses en el lugar de los intereses de Dios, cuando buscamos, en otras palabras, el interés por nuestros negocios y estamos más preocupados por nuestra prosperidad material que por nuestra prosperidad espiritual, debemos examinarnos para ver si realmente estamos o no teniendo en nuestro corazón un ídolo. Cuando nuestros hogares, nuestras familias se vuelven lo más importante y como el fin de todo, en otras palabras, y aún estamos dispuestos a cambiar nuestras creencias para agradarles a ellos, estás teniendo un ídolo en tu corazón. O cuando algún pasatiempo, interés recreacional se convierte en una pasión absorbente, o cuando estamos más ocupados en nuestra apariencia personal que en el estado de nuestros corazones, se ha convertido en un ídolo. Cuando nuestras mentes están llenas de ambiciones humanas por posesiones materiales, entonces somos culpables de idolatría, como cualquier israelita que se inclina ante Baal. Mira lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios 6:16. Extraigo solamente la pregunta que el Señor hace allí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es verdad que cuando se detectan ídolos, ellos deben ser exterminados sin ninguna piedad, porque no pueden ocupar el lugar de Dios en tu vida. No puede haber lugar para ellos en tu vida, en lo absoluto. No pueden ocupar lugar en tu vida. Y lo mejor es, de alguna manera, prevenir, como dice el dicho, prevenir que lamentar. Es vital, hermano querido, que atendamos la advertencia que Dios nos hace. Su palabra está llena de advertencias. En 1 de Juan 5:21 Él nos habla, nos dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Entonces, conociendo lo que son los ídolos, entonces guárdate de ellos. Un preventivo seguro, y lo puedo decir así, es el mantener nuestro primer amor hacia el Señor Jesucristo. Estar enamorados del Señor Jesús. ¿Cuántos están enamorados aquí del Señor? No se les nota, están enamorados. Estoy seguro que le digo a ese muchacho que está enamorado de tal señorita, que la ve, mira, viene entrando tal persona, se vuelve loco. Pero usted está enamorado de Jesús, ¿no? Dígaselo a él, porque yo no le creo nada. Ahora, tener solo una pasión, y esta por supuesto tiene que ser solo por Jesús. Usted debe estar apasionado con Jesús. Esto es lo que significan las palabras que él dice a la iglesia de Éfeso, cuando él habla y dice que habían dejado su primer amor. Usted debe estar apasionado por el Señor. Estaban tan ocupados con las obras y las actividades que hacían, que eran quizás correctas en sí,
pero su amor ahora estaba en ellas y no en el Señor Jesucristo. Tú puedes apasionarte con cosas de esta vida, tú puedes apasionarte con tu negocio, puedes apasionarte con tu trabajo, puedes apasionarte con tu familia, puedes apasionarte con tus posesiones, y posiblemente no son malas. El problema es que están ocupando el primer lugar en tu vida y a Dios lo has dejado para el final. Aún la obra de Dios, hablo de la iglesia misma, puede convertirse en un ídolo en tu corazón cuando se vuelve en algo más importante para ti que el mismo Señor Jesucristo. Así como la idolatría es un obstáculo inseparable de la oración o para la oración, es el obstáculo que detiene, que frena la bendición de Dios, porque la oración debe ser una oración que prevalece delante de Dios y debe estar siempre en presencia de Dios. La pasión personal, entregada por completo a nuestro Señor Jesucristo, hermano querido, es un factor poderoso, porque tenemos la oración que prevalece. La escritura dice, y el salmista lo escribe, Salmo 37, versículo 4, dice: deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué dice? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Luego dice el salmista, Salmo 91, versículo 14 y 15: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. O sea, estamos hablando de la respuesta de Dios. ¿Sabe usted que todos los grandes intercesores de la Biblia han tenido una característica de tener una devoción intensa por Dios? Esa fue la marca, y podría yo decir lo más importante en sus vidas. Y esa marca, con toda seguridad, nos va a mantener alejados de los ídolos si realmente nosotros entendemos esto. Quiero decirte algo, que si ese amor por Jesús, ese amor que tú tienes por Jesús, pienso que tú amas a Jesús. ¿Cuántos aman al Señor aquí? Si tú amas a Jesús, ese amor que sientes por Jesús, escúchame bien, ese amor que Él mismo puso cuando naciste de nuevo, porque trajo Dios su amor a tu vida y tú sentiste un amor tremendamente grande por el Señor cuando naciste. Ahora escúchame bien, ese amor no te ha dejado. Entonces, este amor hará que Él siempre sea el primero y no habrá lugar para los ídolos. Y como vimos, ídolo puede ser cualquier cosa que ocupa el primer lugar en tu corazón. Desde tu auto, desde tu casa, tu familia, tus hijos, tus hijas, quien sea, tu esposo, tu esposa, hasta el monopatín que tienes en el patio. Cualquier cosa que pongas primero que Jesús. Hemos tratado con el primer punto, que es la idolatría. Ahora quiero ver el segundo punto, con el cual quiero tratar con un obstáculo, por supuesto, para la oración. Y creo que es el pecado que más prevalece en la iglesia. Es un espíritu que no perdona. La falta de perdón. Este es un obstáculo común para la oración que prevalece. Jesús dice en Marcos capítulo 11, versículo 25. Mira lo que dice. Ese es el consejo de Jesús. Dice: y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, cuando vamos a la presencia de Dios, si hay algo en contra de alguien, perdónalo, para que así Dios también te perdone. Y hay una gran verdad: todos necesitamos ser perdonados por el Señor. En la oración modelo del Señor,
el hecho de que nosotros hayamos perdonado a nuestros deudores, por supuesto es mencionado como una base sobre la cual nosotros podemos pedirle a Dios que también nos perdone. Perdona nuestras faltas o iniquidades como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como dice otra versión. O sea, en otras palabras, tú debes perdonar primero para ser perdonado. En la conclusión de esa oración, Jesús mostró que el reverso de eso también era verdad. O sea, Él dijo que si no perdonamos, entonces tampoco nosotros seremos perdonados. O sea, si estamos en el altar de Dios rogándole al Señor por alguna necesidad, y póngalo así de esta manera, y usted no ha perdonado a su hermano o a su hermana, entonces eres un pecador. Y Dios no puede responder esa oración. Aquí voy a tratar de explicarle algo y yo sé que se confunde un poco. Si hay alguien que tú y yo no hemos perdonado, entonces no podemos ni seremos perdonados. Y por lo tanto es imposible que pensemos que podemos prevalecer con Dios o que estar a cuenta con Dios. Hay dos aspectos sobre el perdón en el Nuevo Testamento, y cuando no sabemos distinguirlos se nos crea una confusión. Esto nos lleva a la confusión y también nos lleva a teorías a veces muy erróneas que dicen que las enseñanzas de Cristo en el Evangelio no se aplican a esta época. Primero que todo, entendamos, está el perdón inicial del pecador cuando se acerca a Dios. O sea, usted va hacia Dios y le confiesa que él es un pecador, y tú solo puedes confesar tus pecados como tales. Luego está el perdón condicional de los santos. Una vez que ya usted es cristiano, una vez que ya es hijo de Dios, una vez que ya fue salvo, está el perdón condicional de los santos. Lo anterior es para siempre. Cuando hablamos de la salvación, cuando el Señor lo perdonó de todos sus pecados hacia atrás, eso es para siempre. Entonces nos arrepentimos y el Señor nos perdonó. Cuando hablamos del Evangelio, me recuerdo las palabras de Pedro cuando habla en Hechos capítulo 2 y le dice: bautícese cada uno de vosotros y arrepienta de sus pecados. Bien, veamos esto. Acompañado del nuevo nacimiento, lleva al pecador a esta relación con Dios Padre y también Hijo. De ahí en adelante, entonces, el perdón se aplica de otra manera, porque el perdón viene a ser condicional, se aplica a todos nosotros los cristianos. Nuestra comunión con el Padre es posible cuando los pecados que hemos cometido son confesados y entonces son perdonados. O sea, esta condición es que tus pecados no pueden ser perdonados a menos que tú los confieses. Vuelvo a graficar esto. Cuando usted aceptó a Cristo, cuando usted vino al altar, aceptó al Señor, pidió perdón por sus pecados, ¿sabe lo que hizo el Señor? Perdonó todos sus pecados hacia atrás, incluso los que usted ni recordaba. Lo lavó y lo limpió. Voy a poner fecha, hoy día estamos a 27 de noviembre del año 2022. Usted viene al altar y desde este día 27, 26, 25, 24, 23 y hacia atrás al año 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, incluso hasta que nació. Entonces el Señor viene y le limpia de ahí para atrás. ¡Fua! Elimina todos sus pecados, porque eso es la salvación y el perdón de sus pecados. Pero viene el día 28 y usted ya es salvo y comenzó el día mintiendo. A mediodía se enojó con un hermano. Por la tarde se le cayó un garabato. Y usted viene al culto después por la tarde, si hubiera el culto después, y viene a alabar a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Confesar su pecado delante de Dios, porque ese pecado no está perdonado. De ahí atrás sí,
De ahí, en ese momento, en ese día, usted ahora tiene que pedir perdón. ¿Por qué? Porque lógicamente cambia totalmente, porque ahora ya es condicional. Cuando viene la primera vez al Señor es incondicional. Después es condicional, de acuerdo a lo que usted haga. Si usted ha pecado hoy, debe pedir perdón al Señor. O sea, es como decir, y un anciano, muy anciano, me lo enseñaba siendo muy pequeño, muy joven: cuando vayas a la iglesia, hijo, arrodíllate. Lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor por tus pecados. ¿Qué? Y usted dice: no, pastor, yo llevo años en la iglesia, años sin pedir perdón. ¿Y quieres que Dios te oiga? ¿Quieres que Dios te escuche? ¿Quieres que Dios te responda? ¿Por qué vienes a la iglesia? Se vuelve condicional. Cuando un creyente no confiesa, él no es perdonado. ¿Y qué pasa a ser si no ha sido perdonado? Es un pecador. Sígueme, por favor. Aunque sea un hijo de Dios que aceptó al Señor, que recibió a Cristo en su vida, no ha sido perdonado en este nuevo pecado. Y un hijo que rehúsa reconocer su mal proceder y pierde el perdón de su padre, cesa de disfrutar de su comunión. Más aún, si persiste en ese proceder, puede ser desheredado. Porque la Biblia dice: si pecáremos voluntariamente después de haber conocido la verdad, wow, entonces va a llegar el momento cuando Dios dejará o le dejará de lado. Mientras mantengamos esta iniquidad de un espíritu no perdonador, porque ahí está el problema también. Cuando usted no perdona, usted piensa que simplemente dice: no, a este no lo perdono, a esta no la perdono, la que me hizo no la perdono, no lo perdono, qué sé yo, no sé lo que ha vivido usted. Entonces veamos lo que dice la Biblia. Marcos 11:25. ¿Qué dice? Y cuando estéis, oh, qué bueno esto, y cuando estéis orando, perdonad. ¿Me está escuchando? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, el Señor puede escuchar nuestra confesión y Él perdonará nuestro pecado. Pero si nosotros no confesamos, entonces el Señor rehusará perdonarnos. Ahora, no podemos dejar de sobreenfatizar la importancia de esta enseñanza referente, por supuesto, a la oración que prevalece. Yo sé que muchos cristianos vienen a la iglesia con una montonera de necesidades, un montón de situaciones, y viven momentos tan críticos en su vida, y que lo único que desean es que el pastor les diga: por favor, ¿qué va a hacer Dios por mí? Aquí te estoy dando la respuesta de lo que Dios puede hacer por ti. Él puede hacerlo todo por ti. Pero ¿qué es lo primero que debes hacer? Deja los ídolos. Pide perdón ante Dios. Humíllate ante Él. Cada uno de nosotros reconocemos la necesidad del toque de Dios. Y más aún, como tratamos con ese tema del avivamiento, necesitamos un avivamiento. Sentimos que Dios nos ha llamado a esta comunión con Él mismo para ser el vaso por el cual el Señor pueda traer ese avivamiento. Por tanto, no podemos dejar de sobreenfatizar la importancia de la oración que prevalece. ¿Sabe? Un espíritu amargado que esté guardando una raíz de amargura, por aclararlo, en la vida de un cristiano, hacia otro cristiano, o hacia un hermano, o hacia una hermana, inmediatamente puede detener el río de bendición de todo el cuerpo de Cristo. De todo el cuerpo de Cristo. Cuando estudiamos un poco los avivamientos del pasado, que nos ayudan a ver también cómo Dios actuó y por qué actuó,
Hay 4 puntos muy famosos descritos por Evan Robert que abrieron las puertas de los ríos para el avivamiento en Gales. Y él pone estos 4 puntos. El primero de ellos, tratar con el pecado no confesado. Tratar con el pecado no confesado. O sea, usted debe tener algún pecado que no ha confesado ante Dios. Con eso las sillas se ponen duras, ¿no? Hasta la calor se le olvidó con esto. Tratar con el pecado no confesado. Segundo, tratar con la duda. Tercero, obedecer al Espíritu de Dios de manera implícita. Y cuarto, confesión pública de Cristo, testimonio de Cristo en su vida. Sobre el segundo punto, el hermano Robert con frecuencia le preguntaba a la gente: ¿han perdonado a todos? Es como que yo llegara antes de predicar, ¿me entiende? Y llego aquí, hermanos, ¿han perdonado a todos? Usted me mira, yo lo miro, nos miramos y comenzamos a pensar cualquier cosa, ¿no? Esto es lo que él hacía. Él lo hacía frecuentemente. ¿Por qué? Porque entendía que eso era un problema serio para que el avivamiento llegara. Si habían raíces de amargura, si había odiosidades, si había rencores, si habían celos, si habían contiendas, entonces, ¿han perdonado a todos? Y ahí comenzaban los hermanos, no, perdón. Y se levantaban e iban a pedir perdón a alguien. Este pecado de falta de perdón es un impedimento directo para la oración que prevalece. O sea, no sacamos nada con orar. Eso es lo que te estoy diciendo. No sacamos nada con orar si no hemos perdonado. Si no hay esta oración que prevalece, entonces no puede haber avivamiento. ¿Qué avivamiento vamos a tener? Luego tenemos pecados de omisión. Estos son impedimentos obvios, por supuesto, para la oración que prevalece. Miremos una cita, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 al 23. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Primero, entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿tenemos una conciencia que no nos condena concerniente a las cosas que Dios nos ha mandado que hagamos? Él nos manda que nos amemos unos a otros. Mire a su alrededor, mire atrás, adelante, al lado. Ama a ese hermano, a esa hermana. Si a ese hermano lo ama, si al que está allá atrás dice: ay, justo me tocó al lado de este, ¿lo ama? Segunda pregunta: ¿hemos guardado sus mandamientos? La pregunta entonces: ¿cómo podemos pararnos delante del trono de Dios con el denuedo de prevalecer delante de Dios si nuestra conciencia nos está condenando por alguna desobediencia en nuestra vida? O sea, si no obedecemos el mandato supremo de Cristo de amarnos unos a otros y hacerlo de hecho y en verdad, no un asunto de palabras, de labios, sino de verdad. Usted sabe también lo que dice Dios acerca de su mismo pueblo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, no saca nada con decir: mi hermanito, Dios le bendiga. O sea, no, pues, hagámoslo de hecho, de verdad, no tan solo de labios. Tiene que haber un corazón puro, tiene que haber un corazón ferviente, porque si no, esto será un obstáculo obvio en nuestra oración. Cuando nos arrodillemos a orar, Dios no escuchará. Esto también lo enseña el Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro de Levítico 19:18, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Proverbios 28:9, Salomón habla, dice: y el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable.
O sea, si usted no obedece la ley de Dios, si usted no se somete a la voluntad de Dios, entonces Dios tampoco le oirá a usted. El amor no puede otra cosa sino ministrar las necesidades de los demás de acuerdo a su capacidad. Veamos lo que dice la Escritura, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, veamos el amor de Dios. Seamos honestos, los creyentes pasamos a ser mezquinos con Dios y con su obra. Y puedo decirlo así, los creyentes que son mezquinos y egoístas, justo no vinieron hoy día, los creyentes que son mezquinos y egoístas con lo que Dios les ha dado, cuando hay tantas necesidades obvias a su alrededor y cuando la obra de Dios está sufriendo por falta de recursos, increíblemente, no necesitamos ver más allá para saber, hermano querido, por qué el Señor no está respondiendo sus oraciones. Proverbios capítulo 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Después de la muerte del gran intercesor George Miller, se descubrió increíblemente que el dinero que él recibía para su manutención o mantenimiento personal, él había entregado y él había dado 81,490 libras. Una libra tenía el precio más o menos de $5. O sea, él había dado de su propia cuenta personal para la obra de Dios. Y esto nos muestra que el dar, hermano querido, el dar en formas sacrificiales, con esfuerzo, con sacrificio, fue sin duda la clave de la habilidad que el hermano Miller tenía para prevalecer con Dios. Pues cuando oraba, Dios le respondía. Otro pecado común, hermano querido, de omisión se relaciona con esos votos que tú y yo hacemos a Dios. ¿Ha hecho votos a Dios alguna vez? Dice, no, nunca he firmado ningún voto, nada. No. Déjame, presta atención. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, ¿qué dice? Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. O sea, si hemos hecho un voto a Dios, si le hemos prometido hacer algo y no lo hemos hecho, si eso ha ocurrido, entonces hemos perdido nuestro derecho de prevalecer en la oración. Tú quizás te has acercado al altar y le has dicho al Señor, Señor, me entrego a ti. Te prometo que siempre vendré al culto. Ojalá no lo hayas hecho así, hermano. Pero si lo hiciste, esto es lo mismo cuando a mí me dicen, bueno, a mí, no a Dios, a mí. Dice, mi pastor, yo siempre voy a estar con usted. Nadie me va a echar de aquí. Y la frase que dicen, disculpando la expresión, voy a adornarla porque lo dicen de otra manera, ni con los carabineros me sacan de aquí. Otros dicen, hasta la muerte con usted. 2 semanas después, ni lo vi. Entonces, ahora asume, si a las promesas nuestras entre nosotros no somos capaces de cumplir, a Dios le cumples. Voy a eso entonces. Si usted tomó prestado, y no digo, pidió prestado, que es la forma correcta, dinero a alguien y no lo ha devuelto, no lo ha pagado, usted no tiene derecho a pedir más. O sea, si usted le prometió algo a Dios y no lo cumplió, no tiene derecho a pedirle que Dios haga algo por usted. ¿Me siguen esto? Si me lo pidió a mí o le pidió a un hermano y quizás el hermano puede olvidarlo,
Y luego llegamos aquí y levantamos las manos. No son santas esas manos si no hemos cumplido con los votos que nuestros labios han declarado. Oh, mi hermano, hasta el domingo. El domingo se lo devuelvo. El problema es que no dijo qué domingo. Y el hermano tiene la esperanza que llegue ese domingo. Por otro lado, si hay un voto que sí ha sido cumplido, nos da el poder para prevalecer delante de Dios, pues lo hemos ejecutado y Dios responderá nuestra oración. Mira lo práctico que es esto. O sea, tú cumples con Dios, Dios cumple contigo. Cumples con Dios, cumple contigo. Cumples con Dios, cumple contigo. Cumples con Dios, pides y Dios te da. Eso es lo que dice la Biblia. Recuerda que los votos que hemos cumplido acrecientan el poder de Dios en nuestras vidas, y los votos que no hemos cumplido nos aíslan de Dios. Esa es la realidad. Los esposos tienen la siguiente orden de Dios. Atentos los esposos. Primera de Pedro 3:7. Mire lo que dicen los esposos. Para los esposos: vosotros maridos. Vamos de nuevo. Vosotros los maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Quiénes son ellas? Sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Escúchame, esposo. Si tratas mal a tu esposa, si no la tratas como dice la Biblia, no sacáis nada con orar. Qué silencio más grande, Señor. La hermana dice: siga, pastor, siga, pastor. Ya viene para la hermana. Cuando los esposos no cumplen con mostrar ternura, consideración, generosidad con sus esposas, o cuando la esposa no cumple con sus deberes para su esposo, Proverbios por allí habla de la mujer y dice: le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Mire la mujer tremenda, ¿no? O sea, cuando la mujer no cumple, entonces la intercesión efectiva será impedida de una gran manera. Para el esposo y para la esposa, sus oraciones serán estorbadas a menos que sean corregidas en sus vidas, a menos que esto sea corregido en ellos. Para la confesión, para la súplica, para la intercesión, es vital que cuando nos acercamos a Dios haya sinceridad, si queremos realmente tocar el trono de Dios. Santiago habla de dos razones. Santiago dice: ¿por qué no recibís? Primero dice: porque no pedís. Mire esto. Dios le dice a Ezequiel por lo menos 15 veces: yo haré. Esa palabra yo haré aparece por lo menos 15 veces en Ezequiel. Yo haré, yo haré, yo haré. Si Dios le dice a usted yo haré, entonces significa que hay que pedirle nada más. Pero ellos no recibieron. ¿Por qué? Él les responde, dice: por todo esto no he sido solicitado. O sea, el pueblo no buscó a Dios. Ellos nunca pidieron. Así que igualmente Santiago nos dice: no reciben porque no piden. Si tú no vienes a Dios, si tú no reclamas sus promesas, si no se las pides, entonces no vas a recibir de Dios. Pero el problema, pastor, es que usted me dice que si yo no arreglo esto, tampoco me va a escuchar. Bueno, arregla primero y luego pide.
En segundo lugar, él dice que la razón por la cual no recibían era porque pedían mal. ¿Por qué pedían mal? ¿De qué manera pedían mal? Para gastar en sus deleites. Te hago un desafío. Te voy a poner un ejemplo bíblico primero para que lo entiendas de esa manera. Ana era estéril. Cada año iba al templo para pedir a Dios por un hijo. No sé cuántos años fueron, 2, 3, 4, 5, 6. La cosa es que mientras ella pedía por un hijo, Penina seguía teniendo hijos y le daba hijos a Elcana. Se burlaba de ella. Pasaron entonces años y Ana sufría el desprecio de Penina. El asunto entonces es que Ana va al templo y en esa oportunidad derrama su alma y dice una frase que es sumamente importante. Y dice: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedicaré a tu servicio. ¿Qué hizo Dios? ¿Por qué no respondió antes? Porque pedía para ella. Ahora estaba pidiendo para Dios. Te hago un desafío. ¿Quieres tener dinero? ¿Cuánto quieres tener? Si lo pides para ti, no te llega. Si lo pides para Él, ¿tú crees que yo pido dinero para mí? No. Le pido para Él y llega. En toda mi vida de cristiano nunca le he pedido dinero para mis necesidades. Siempre le he pedido dinero para esta obra. Y cuando llega, Él sabe que lo pongo en la obra. Venga de donde venga. Sean tus diezmos, tus ofrendas, aunque no toco las ofrendas, pero sea lo que sea, para la obra. Te hago este desafío. Pídele a Dios que Él te bendiga económicamente, pero hazle una promesa a Dios de lo que vas a hacer con ese dinero. No seas como ese pastor: ore por mí que me voy a sacar la Pollagol y le voy a construir el templo. Pollagol, qué sé yo, del juego de hoy día, ¿no? Me estoy acordando de no sé cuántos años atrás, para que veáis que no estoy ni enterado. ¡Se acumuló! Ah, ya. Otro dice: pastor, ayúdeme a orar, que quiero comprarme un autito y yo voy a trasladar a los hermanos que no tengan. No, venga con ese cuento, sí, ¿para qué? No. Ya. Este es el desafío entonces. Pídele a Dios para la obra y vas a ver lo que Dios va a hacer. Sigo. Esto es muy importante. Debemos orar por algo correcto, pero con motivación correcta. Porque muchas veces oramos por algo correcto, pero con motivación incorrecta. Al Señor le agrada que oremos por el avivamiento, pero nuestras oraciones pueden ser desagradables porque nuestra motivación es errada. A veces oramos: Señor, queremos avivamiento para que esta ciudad vea que tú estás aquí. Perfecto, vamos bien. Y para que las otras iglesias muertas vean que nosotros estamos vivos y ellos muertos. Jodiste. Este es un ejemplo práctico. Esto es como cuando tú le pides: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme para poder arreglar mi casita, mi familia, servirte mejor, aleluya. Y así también el vecino del lado, el cachetón del lado, sepa que yo también tengo plata. Jodiste. ¿Te fijas? Algo correcto, pero algo incorrecto. O sea, todo eso va aquí. La pregunta sería: ¿por qué quiero que venga el avivamiento? ¿Sabe? Muchas oraciones por el avivamiento nacen de puro egoísmo. De puro egoísmo. Es que queremos ser los primeros. Es que queremos ser la mejor iglesia. Es que queremos ser la más grande. Queremos ser la más poderosa. No, equivocados. Totalmente equivocados. Déjame cerrar con este mensaje. Sé que ya te he cansado mucho, pero ya voy a terminar. Voy terminando. Oramos por crecimiento en la iglesia. Todos queremos que la iglesia crezca, no tan solo físicamente en lo estructural, porque para poder sostener un crecimiento hay que tener una estructura también para poder tener a los hermanos allí. Pero todos queremos crecimiento y oramos por crecimiento. Sabemos, por supuesto, que esto suena como un buen pedido porque queremos crecer. Ahora, es una buena necesidad y a veces oramos por esto. Señor, queremos avivamiento para que la iglesia crezca.
Muchas veces es por un aumento en las finanzas también. La tercera cosa es por el prestigio, el orgullo que pueda traernos el avivamiento, para que podamos decir a todos que tenemos la iglesia más grande, la iglesia más espiritual, la iglesia más poderosa, la iglesia más gloriosa, la portentosa y qué sé yo, ¿no? Y a veces nos vamos por ese lado. Pero en vista de todo esto, Dios no va a responder ese tipo de oración. Porque la motivación es incorrecta, aunque la oración así en sí sea correcta. Pero la motivación que nos lleva a orar es incorrecta. Si el motivo está errado, Dios no responderá. Entonces, en vista de la gran necesidad de un avivamiento, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a acercarnos a Dios y suplicarle por esto tan grande? Si es así, hermano querido, debemos recordar continuamente la manera de acercarnos a Dios en el orden que Dios ha establecido, o lo ordenado por Dios. Miremos un poco esto. Cuando el sacerdote del Antiguo Testamento se acercaba al santuario, primero venía al altar listo con la sangre que iba a esparcir. Luego iba al lavador que tenía agua pura. El altar le recordaba que al acercarse a Dios, la conciencia debía ser purificada por la culpa del pecado, y el lugar santísimo esperaba para que él entrara, pero tenía que entrar puro. Escúcheme bien, el agua hablaba de la limpieza de su vida exterior, que es la acción del Espíritu aplicando la palabra y efectuando la obediencia en esta vida. Así que ambas, el agua y la palabra, parecen decir lo mismo: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Eso es lo que nosotros vemos allí en Isaías: purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Los que hemos alcanzado el fin del siglo, los que hemos llegado hasta este tiempo, tenemos que mirar la escritura para ver cuál era la forma de Dios. Cuando el predicador del Antiguo Testamento se acercaba al altar para suplicar a Dios, él estaba seguro que había sido purificado, si no, no entraba. Recuerda que para entrar al lugar santísimo, el sacerdote tenía que amarrarse una cuerda en su cintura. No porque era algo ceremonial, sino porque era algo de vida o muerte. Él entraba en su faldón, llevaba una granada, una campanilla, granada, y así sucesivamente. Y cuando él entraba al lugar santísimo, tenía que estar en constante movimiento para que las campanillas se escucharan fuera del lugar santísimo. El momento en que dejaban de sonar las campanillas era que el sacerdote había muerto, porque había entrado en pecado. Él no escuchará tus oraciones si no has pedido perdón ante Dios. Él no escuchará tus oraciones si no has perdonado a tu hermano. Él no escuchará tus oraciones si hay idolatría en tu corazón. Hermano, esta palabra es para reflexionar. Es una palabra compleja y difícil. Tú puedes decir: estuvo fuerte hoy. Más fuerte fue para mí. Porque si debemos servir a Dios con honestidad, no podemos permitir absolutamente nada que impida que podamos estar en presencia de Dios para buscar de su rostro y de su presencia. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Yo no sé cómo ha sido tu vida hasta hoy. No sé cuántas dificultades has vivido o experimentado. Y estoy seguro, más que seguro, que no ha sido fácil.
El daño que te han hecho puede ser muy grande, excesivamente grande. Dios lo conoce. Cuando Jesús lo golpearon de la manera en que lo hicieron, cualquiera de nosotros hubiera actuado de otra forma. Nuestras reacciones humanas son naturales. Pero Jesús, estando en la cruz, después de haber sido maltratado, golpeado, haber sangrado y teniendo la corona de espinas, habiendo sido clavado en la cruz, mira a los que lo colgaron de la cruz y lo golpearon y dice al Padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Yo creo que no logramos entender ni logramos comprender esa realidad. El amor de Jesús fue tan grande, tan inmenso. Nosotros decimos tener amor hacia nuestros seres queridos, no hay duda. Amamos a nuestras esposas, amamos a nuestros hijos, nuestros nietos, y amamos a nuestros hermanos, y amamos, no tanto, y comenzamos a bajar nuestro amor, y el hermano, el conocido, no lo conozco. Esta es nuestra realidad. Y el Señor nos dice: debemos amarnos unos a otros. Hoy puede que tengas una raíz de amargura en tu corazón hacia alguien. Y sabes, si no la presentas ante Dios y le pides perdón primeramente a Dios por odiar de esa manera, o ese rencor, o ese celo que hay, y si no pides perdón a aquella persona, eso te destruirá. Esos ídolos que han entrado en tu corazón, sea lo que sea, te destruirán. Hoy más que nunca necesitamos entrar en la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado. Somos faltos ante Él. Aún somos pecadores. No hay duda, y tú lo puedes expresar: pastor, el Señor me perdonó de todos mis pecados. Tienes toda la razón. El día que aceptaste al Señor, Él te perdonó y te limpió, y nunca más se ha acordado de tus pecados. Pero de ahí en adelante se volvió condicional el perdón de Dios. Dejó de ser incondicional. No es un perdón automático. No es que tú, por ser hijo de Dios, porque vienes a la iglesia, cualquier pecado el Señor te lo perdona inmediatamente. ¿Por qué? Porque es automático. No, esto no es un pack del perdón. No tienes pack en el banco. Tienes pack en el banco cuando te descuentan directamente de tu cuenta. No es así. Esto no te es descontado automáticamente el pecado. No, tú tienes que ir a las plantas del Señor y pedirle perdón. Y si hay algo por lo cual no le has pedido perdón, eso obstaculiza que Dios te oiga, que Dios te responda. Hemos visto la misericordia de Dios en nuestras vidas increíblemente. Hemos visto la misericordia de Dios sobre nuestras familias increíblemente. Hemos pasado una pandemia que se llevó a millones de personas, pero Dios tuvo misericordia de ti, de mí. Muchos ni siquiera se contagiaron, y otros, a pesar de haberlo hecho, se contagiaron. Dios los protegió y los cuidó. Pero la pregunta en esta mañana, al cerrar este mensaje, es: si hay algo en tu vida a la cual debas pedirle perdón al Señor para que Él te oiga, no puedes dejarlo para otro día. Porque tú necesitas ser oído por Dios, y yo necesito ser escuchado por Dios. Hermano, ven al altar, ven a este lugar, y ven y preséntate delante de Dios. Y quizás digas: es que no tengo manos limpias, pero
puedes venir ante el Señor y pedirle perdón. Su palabra dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas cometido, si le pides perdón a Él te perdona. Él te lavará una vez más con su sangre preciosa. Él te limpiará una vez más. Es su amor, es su misericordia, es su bondad. Él está aquí en esta mañana para perdonar tu pecado, para llevarse ese celo, esa amargura, para llevarse ese obstáculo que impide ser oído por Dios. Este es el momento para que permitamos al Señor obrar en nuestra vida y en nuestro corazón de la manera que Él quiera hacerlo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Agradecemos por tu presencia, agradecemos por tu bondad. Gracias por tus hijos, por tus hijas que hoy han estado aquí. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que han recibido tu palabra, han aceptado esta palabra en sus vidas. Gracias, Señor, porque al venir al altar están también reconociendo su necesidad de ti. Gracias por tu presencia y tu espíritu guiándonos y hablándonos. Señor, permite hoy que cada uno de tus hijos y de tus hijas pueda poner en práctica tu palabra y comience a eliminar todo aquello que obstaculiza, Dios mío, el prevalecer delante de ti, el estar en tu presencia, el estar en oración. Padre, te bendecimos a ti, te glorificamos a ti y te damos gracias, te damos honra y gloria, Señor, en esta hora, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.